algunos principios. Recordemos la primera ley de Newton, inercia, que nosotros hacíamos mención en la clase pasada, que se traduce básicamente a que un cuerpo en movimiento, según Aristóteles, está sometido siempre a fuerzas, pero que Newton dijo que al haber una ausencia de las fuerzas aplicadas sobre este cuerpo, que podían ser esa, qué sé yo, esa, un montón cualquiera, pero que la resultante iba a darle la dirección a este movimiento, en cierto momento, no instante, digamos, para no confundirnos con el concepto de momento, en que estas fuerzas ya no participen, el cuerpo simplemente va a seguir esta trayectoria, sentido, dirección del movimiento, donde ya la suma de fuerzas sobre él va a ser cero. ¿Cierto? Ya no va a haber aceleración. Entonces nosotros vamos a usar esta conclusión para resolver nuestro problema básico de la estática, que es el estudio de los cuerpos en reposo. Y evidentemente que el reposo es el que refiere a esta condición en que la suma de las fuerzas sobre el cuerpo sea cero. Ahora ustedes dirán, ¿qué podríamos hacer para equilibrar estas fuerzas? Simplemente podríamos hacer el truco de oponer ¿cierto? Aplicar la tercera ley, y es que este cuerpo reaccionara frente a las fuerzas aplicadas sobre él y opusiera un set o conjunto de reacciones, R1, R2, R3 y R4. Entonces la suma de todas estas fuerzas debe ser cero para que estemos en el campo de la estática, que es el campo de los cuerpos en reposo y que es nuestro afán estructural, ¿no? Básicamente nosotros estudiamos las estructuras como estas entidades que en principio no se mueven de manera global, o no quisiéramos que esto ocurriera. Así, por ejemplo, un edificio, resulta que estas son losas, ¿cierto? Losa 1, losa 6, losa lo que sea, siempre van a estar muy bien fundados de manera que esto presente cierta resistencia al movimiento. Pongan la letra que quieran, pero ya se imaginarán qué tipo de solicitaciones provocan este problema: sismo, viento y laterales en general, maremoto, etc. Así que, ya presentado el campo de la estática, vamos a ver un poco de geometría para comenzar.
esta clase número 5. Así, geométricamente, nosotros vamos a partir estudiando la partícula. Partícula. Partícula es la denominación material del punto. Es decir, un punto material es una partícula. Entonces, la partícula, imagínense que esta es una partícula. Va a estar sometida a muchas fuerzas, ¿cierto? Podemos decir que la partícula tiene un peso. Pongámosle W, ¿ya? W. Digamos que alguien la empuja. En algún ángulo alfa, ¿cierto? F. Y digamos que algo la sostiene. Llamemos R a esa reacción que está oponiéndose a F. Ahora, yo puedo visualizar un triángulo, ¿cierto? Con esta solicitación a la que se ve afectada nuestra partícula. Y ese triángulo lo puedo dibujar así. O puedo conceptualizar este trío de fuerzas. F, R y W. Acá está alfa, ¿cierto? ¿Les parece? Ahora yo estoy suponiendo que este ángulo es recto, ¿verdad? Ahí aparece. 90 grados le dicen. Entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? Para mostrarles que, bueno, tres fuerzas siempre se van a relacionar en un triángulo. Y aparece el ángulo beta, que como este nos resultó un triángulo rectángulo, sabemos que alfa más beta es 90. Pero en este punto yo quiero hacerlo de manera general y vamos a llamar a este ángulo gamma. Entonces, esto me sirve para enunciar el famoso teorema del señor Lamy. Vamos a anotar aquí. En que las fuerzas aplicadas sobre una partícula van a estar relacionadas según los ángulos en que inciden en ella, geométricamente. Así pues, vamos a tener que R, en razón al seno del ángulo beta,
fíjense ustedes que el ángulo opuesto va a estar en la misma razón que F por el seno del ángulo gamma y W por el seno del ángulo alfa. Esta relación les recordará a ustedes el teorema del seno en el curso de trigonometría. En que evidentemente que todo triángulo de lados A, B, C, y ángulos gamma, alfa y beta, va a cumplir esta relación. A en razón al seno de alfa va a ser igual a B en razón al seno de beta y va a ser igual a C en razón al seno de gamma. Muy bien. ¿Cómo va? Bastante diseñados. Ah, van 6. Bastante diseñados. Bien, segunda teorema de Lamy, que relaciona geométricamente a las fuerzas según su dirección geométrica, llamémosle ángulo. Segundo, un par de principios. Ya entonces tenemos el teorema de Lamy. Vamos acá. Segundo, coplanaridad de las tres fuerzas. Este dice, si dos fuerzas son coplanares, la tercera también lo será. Veamos aplicada sobre la misma partícula, ¿cierto? Vamos a hacer un dibujo que explica esta situación. Van a tener que imaginarse que esto es un plano. Lo vamos a llamar pi. Este plano pi contiene a la partícula. ¿Qué sé yo? Esos son los ejes que intersectan a nuestra partícula. Y hay dos fuerzas que pertenecen a este plano. Vamos a dibujarlas en los ejes para que sea más claro. Está F1 y está F2. Como decía el principio de coplanariedad, si existe una tercera fuerza en esta partícula en equilibrio, vamos completando, ¿cierto? Es decir, para que se cumpla que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0 sobre la partícula, necesariamente F3 debe pertenecer a este
plano. Es decir, tiene que andar, puede ser esta, puede ser esa, puede ser esa, puede ser cualquiera, pero tiene que necesariamente pertenecer a este plano, porque de lo contrario, si ustedes se fijan, si la fuerza F3 no pertenece, dibujemos una que no pertenezca, esta. Yo digo F, vamos a ponerle FE. No pertenece al plano, necesariamente esta partícula no estaría en equilibrio, porque yo para equilibrarla necesitaría otra fuerza por debajo del plano, vamos a dibujarla con otro color mejor, que evidentemente también vive fuera. ¿Se fijan? Que sería F, E, R, por ponerle nombres. Entonces, es un principio de necesidad. Siempre van a vivir en el plano, por ahora. A menos que salgamos del plano. Tercer principio vamos a llamar de la línea de fuerza. Que es muy útil para la comprensión del momento también. Dice, toda fuerza puede considerarse aplicada en cualquier, acá está la parte interesante, toda fuerza puede considerarse aplicada en cualquier punto de su línea de acción. Así, por ejemplo, consideremos esta situación. En que el peso, si ustedes recuerdan, debe estar aplicado al centro de masa de... Estaba haciendo que todo debe quedar un poco chueco. Bueno, la línea de acción, ya todos la vieron, es esta. Entonces, si me dan ganas, yo puedo decir que la línea yo puedo decir que la fuerza está aplicada. Entonces, decíamos que el peso está aplicado en el centro de masa y luego el principio de la línea de acción de una fuerza nos dice que podemos situar o ubicar la fuerza en cualquier punto de la línea de acción. Entonces, podemos ubicar la fuerza en cualquier punto de la línea de acción o de su línea de acción, ¿cierto? Y diría también podemos dar posición o posicionar
Así, por ejemplo, ahí donde la dibujé, en los infinitos puntos donde a ustedes se les ocurra, y en particular este o este. Así también, si yo aplico una fuerza F lateral, me fijo o me doy cuenta de que su línea de acción es esta. Entonces yo puedo aplicar la fuerza. Ay, aquí es cuando se me cae en la F aquí o acá o acá o acá, y los efectos sobre el sistema van a ser los mismos. Obviamente que cuando no está tocando el cuerpo o no se posiciona dentro de los puntos que pertenecen a nuestro sólido, es más abstracto, ¿cierto? Pero se entiende esa abstracción. Ahora sí, vamos a ver un caso particular donde vamos a aplicar estos tres principios, que es el caso de la fuerza de roce, que ustedes habrán escuchado. Entonces anoten ahí, fuerza de roce. Caso particular de fuerza, que nos va a llevar al equilibrio de un sistema. Fuerza de roce. Definición: es aquella que se opone al movimiento por efecto de las superficies de contacto entre los elementos y del sistema con el contexto. Entonces hay varios términos en la definición. Depende, ya que aparece la palabra superficies, de la materialidad de los elementos y de las superficies. Entonces vamos a definir el coeficiente de roce mu. Mu es una letra griega que corresponde a la M del alfabeto el coeficiente de roce, claro, hace relación o depende de la materialidad de los elementos o de su superficie. Entonces, así por ejemplo, van a haber distintos coeficientes de roce o valores de mu. ¿Qué sé yo? No recuerdo bien, pero el hormigón, mu del hormigón, era... no lo recuerdo en verdad. Pero cada material, mu del acero, mu de la madera, mu o coeficiente de roce, qué sé yo, de algún suelo, de arena, van a ser valores que aparecen en alguna tabla de internet. Ahora, ¿qué pasa
o cuál es la relación entre la fuerza de roce y otras fuerzas. Vamos a decir en una superficie cualquiera existe una fuerza que tiende a mover al objeto hacia, digamos, la izquierda, F, es decir, F está propiciando que nuestra masa bloque se mueva así, ¿cierto? Y como dijimos, la fuerza de roce se opone al movimiento, entonces aparece en el contacto con la superficie, en este caso entre el sistema y el contexto, y la llamamos fuerza de roce. Ahora, la fuerza de roce va a estar relacionada al peso del elemento. Intuitivamente, a mayor peso, eventualmente, ya conocíamos nosotros la normal, que va a estar aquí. Y para efectos del cálculo vamos a decir que la fuerza de roce siempre va a ser igual a el coeficiente de roce de la superficie por esa normal. Entonces anotemos acá N, fuerza normal al peso, siempre. Normal significa ortogonal, ¿cierto? Entonces así, por ejemplo, si tenemos un plano inclinado, a la superficie, digamos, para no confundirnos, a la superficie. Va a ser normal al peso solo en el caso en que estemos en un plano horizontal. Entonces, en el caso general, nuestra normal va a ser esta. Ortogonal a la superficie. Mientras que el peso, en este caso general, va a estar, como siempre, hacia abajo. Entonces, recuerden, el roce siempre se opone al movimiento del elemento y tiene una magnitud conocida que depende del coeficiente de roce de la superficie y de la normal, que a su vez depende del peso. Esas son las variables o parámetros que afectan la fuerza de roce. Y por fin, llegamos a la parte divertida, tan divertida como la que hemos visto hasta ahora, de un ejercicio en que vamos a ocupar el equilibrio. Ahora que aprendimos a operar con fuerzas y que aprendimos el caso particular de una fuerza, en este caso de roce, vamos a decir que el equilibrio de un sistema, equilibrio del sistema, siempre en un sistema cualquiera, llámese
que sea que ustedes quieran, qué sé yo, da lo mismo. Vamos a dibujar un sistema cualquiera, más o menos, ¿cierto? Ya. Tenemos esos 4 elementos dentro de ese contexto, vamos a llamar. Súper bueno. Entonces, vamos a tener un conjunto de elementos sometidos a, digamos, un número definido de fuerzas. A esto vamos a llamar sistema. ¿Cierto? Ahora, paso 1, que vamos a hacerlo siempre, es el diagrama de cuerpo libre de este sistema para analizar a qué fuerza está siendo sometido el famoso sistema. Más o menos, ¿eh? Esta cosa. Ya. Este es el diagrama de cuerpo libre del sistema. Vamos a ir aplicando paso a paso el método que hemos visto hasta ahora. ¿Qué pasa? Pasa que aparecen cuando yo libero el sistema, aparecen nuestras reacciones, ¿cierto? Que yo las voy a dibujar aquí perpendicular a la superficie. Vamos a ponerle R1. Después esta voy a considerarla también puntual, a pesar de que hay una, ¿cierto? Ustedes dirán, ¿pero cómo? Sí. Reacción 2. Aquí voy a ser más abusador y vamos a poner una fuerza distribuida como reacción. Interesante. Pongámosle Q sub o Q sub R, C. Y por último, esta, ¿no? Que se llama R sub 3. Muy claro todo. Geometría. Ahora 2. Parte 2. Equilibrio. Y aquí empieza lo divertido del juego. Porque lo único que yo tengo para resolver este problema son las 3 ecuaciones que nos regala Newton, que se llama suma de fuerzas horizontales igual a 0, suma de fuerzas verticales igual a 0 y suma de momentos igual a 0. Entonces, por ejemplo, suma de fuerzas horizontales, yo voy a tener que decir R1, vamos a decir que este ángulo es alfa y vamos a decir que este ángulo es beta, y vamos a decir que nuestro cuadrado tiene lado A. Vamos a decir, por ejemplo, que en horizontal tengo R1 por el coseno de alfa y R3, pero negativo porque va en el sentido contrario. Fíjense bien.
Aquí es cuando tenemos que aplicar todos los principios que vimos en el primer momento de la clase. R sub 3 por el coseno de beta. Fíjense ahí que los cosenos son la proyección horizontal, ¿cierto? Proyección, en este caso, horizontal. Recuerden ustedes el famoso triángulo, este que tiene lado R, y que sabemos que esta proyección se llama R seno de alfa, que es la proyección vertical, y R coseno de alfa. Es decir, quiero que entiendan que esto mide R coseno de alfa, que es la proyección horizontal. ¿Sí? Y esto es igual a 0, porque no hay más fuerzas verticales. Ahora, perdón, horizontales. En vertical es más divertido porque tenemos más fuerza. Entonces yo parto diciendo, qué sé yo, R1 por seno de alfa. Si se fijan, esa es la proyección. R1 seno de alfa. Esta sería la proyección R1 coseno de alfa, ¿cierto? Importante verlo. Más, claro, va hacia arriba, ¿cierto? La proyección vertical de R1. Más R2 más Q sub R por esa distancia A, porque es una fuerza distribuida, ahí está la trampa de hoy, y más R3 seno, ¿cierto? Análogo a R1, acá está R3 seno de alfa y acá está R3 coseno de alfa, más R3 seno de alfa igual a 0. Ustedes se preguntarán, bueno, este gallo tiene solo fuerza hacia arriba, está volando el sistema. Bueno, para que el sistema tenga sentido, ustedes consideran el peso, qué sé yo, W, W2, W3, W4, ¿cierto? Y en vez de igualar a 0, o retrocedamos, decimos menos, todo esto más R2 más menos, todos los W, le vamos a poner acá chistosamente, sumatoria de los W sub I, y todo eso es igual a 0. Ahora, si yo hubiese sido pillo, hubiera dicho, qué sé yo, R1 más R2 es igual, otra manera de resolverlo. R1, bla, 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 más R2, más Q, más A, más bla, 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 igual a W, ¿cierto? La suma de los... ¿Se cortó? No. Ah, la suma... Bien, el manejo algebraico es importante porque yo podría decir que R1, para los más seno de alfa, más R2 más Q sub R por A, más R3 seno de alfa. Digamos, si se fijan, estas son todas las fuerzas y componentes que van hacia arriba, sean iguales a las que van hacia abajo, que sería la suma de todos los pesos. Dense cuenta de esto, de los W sub I. Y esa sería la ecuación. Entonces, quería terminar esta conceptualización diciendo que lo que va hacia arriba tiene que ser
igual que lo que va hacia abajo. Bello. Ahora sí, vamos a pasar a nuestro ejemplo que cierra la clase. Porque si se fijan, esto es una generalidad, ¿no? Ahora damos un ejemplo más concreto. Que vamos a aplicar el mismo procedimiento haciendo hincapié en la fuerza de roce que acabamos de aprender. Entonces lo que va hacia arriba tiene que ser igual a lo que va hacia abajo. Eso es una buena forma de conceptualizar las ecuaciones. Por el tema de la igualdad, ¿cierto? Entonces, vamos a ver la siguiente situación. Ese plano inclinado en un ángulo alfa con una superficie cuyo roce vamos a decir que es, qué sé yo, 0,3. Digamos que alfa es igual a 30. Y tenemos una masa M cuyo peso es W y una fuerza que además de lo inclinado que está el plano se realiza en la esquina superior eje. Entonces esta fuerza lo que quiere es que este bloque baje o que se vuelque. Vamos a llamar a esta distancia A, al lado del cuadrado o en este caso plano, ¿cierto? Y nos preguntamos primero encuentre el equilibrio. Entonces nosotros partimos como siempre con el 1, diagrama de cuerpo libre de, voy a escoger nuestra masa cuadrado plano de lado A y lo voy a dibujar más grande porque me dan ganas. Me quedo más o menos cuadrado, qué alegría. Entonces, tenemos el peso W, ¿cierto? W. Tenemos la fuerza F. Si se fijan, el diagrama de cuerpo libre, como digo siempre, es de relevancia fundamental. Después, el peso es vertical, ¿cierto? Siempre. La fuerza de roce, que va en toda esta línea de acción, así que como dijimos al principio, yo puedo dibujarla donde quiera, así que la voy a dibujar aquí. Fuerza de roce. ¿Qué más? La normal famosa, que va en la línea de acción, en una línea de acción perpendicular y al centro, ¿cierto? A la superficie. Perpendicular, ¿cierto? Ahí. La normal. Y creo que no tenemos más, ¿cierto? Ah, bueno, es importante señalar el ángulo alfa.
que está aquí, y que los más avanzados en geometría sabrán que también está acá. Alfa. Luego nos queda el paso 2, que se llama equilibrio. Y aquí viene lo bueno. Primero, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Ahora, quizás es importante notar lo siguiente. Yo voy a llamar ejes X y eje Y. Entonces la sumatoria de fuerzas horizontales va a ser todo lo que viene para este lado, hacia mi derecha, va a ser F más W. Vamos a dibujar esto. Vamos a proyectar. Si se fijan, W tiene esta proyección que vamos a llamar W sub X, y que va a ser igual a W, que es esta, por el seno de alfa, porque es la proyección. Fíjense bien en este dibujo. Si yo veo este triángulo que se conforma aquí, lo voy a dibujar acá. ¿Cierto? Acá está alfa. Si se fijan, esto es W sub X, que está acá. Hagan ese giro W sub X. En el fondo yo lo dibujé acá, ¿cierto? Atrás. Pero es lo mismo. Y tenemos además fíjense bien, W sub I, que va a ser esta. Acabo de dibujarla, ¿cierto? Que es igual a W coseno de alfa en este caso, y W sub X, que es W seno de alfa. Entonces, tenemos F más W sub X que bueno, ya sabemos que es W seno de alfa. ¿Qué más viene hacia este lado? Nada más, ¿cierto? Sí. No olvidemos la fuerza de roce. Menos, porque va en el sentido contrario, ¿cierto? Menos la fuerza de roce, que es igual a 0. Y se cumplió la definición, que es que tanto la fuerza F aplicada en el extremo superior como la componente horizontal del peso, W, en este caso WX, tienden a que nuestro cuadrado masa que pesa W venga o se caiga por el plano inclinado. La fuerza de roce se opone a esto, es decir, la fuerza de roce apoya al bloque en esta ligazón o trabazón con la superficie y hace que este se sostenga. Suma de fuerzas en I igual a 0. Ahora vertical, ¿cierto? O en este caso un poco rotado en alfa. Y tenemos la normal N. Tenemos W sub I, ¿cierto? Menos W sub I, que ya sabíamos que era W coseno de alfa. Voy repasando inmediatamente. ¿Y qué más tenemos en este eje?
nada más. Entonces yo ya sé inmediatamente el valor de la normal. Siempre está relacionada con el peso. O con las fuerzas que tienen componente vertical, en este caso. Y finalmente, suma de momentos. Yo voy a hacer momento en el origen que me di. Fíjense bien. En el origen. Igual 0. ¿Qué fuerzas, nos preguntamos, hacen rotar a nuestro cuadrado pensando que está libre, liberado del contexto, en torno a el origen que escogimos? Aprendimos en la clase pasada, respecto al momento, que las fuerzas que pasan con su línea de acción por el origen o centro de rotación escogido no hacen momento, ¿cierto? El tema de la bisagra, ¿se acuerdan? ¿Por qué la manilla de la puerta está lejos de la bisagra, etcétera? Entonces ya sé que ni W ni N van a hacer momento, ¿cierto? La normal y el peso no pueden hacer rotar a mi cuadrado en torno al punto centro de masa que escogimos. Los que sí pueden hacer girar son F sub R, la fuerza de roce, y F, que es la solicitación externa. Ahora, el brazo de giro de F va a ser esta distancia, que recuerdan ustedes es la distancia ortogonal entre, está aquí más bien, aquí se ve más fácil, distancia ortogonal entre la línea de acción de la fuerza, en este caso F, y el centro de rotación escogido, que es A partido por 2, ¿cierto? Porque el lado entero del cuadrado es A. Y lo mismo para la fuerza de roce, A partido por 2. Entonces, para que haya equilibrio, yo digo F, si se fijan, la fuerza F quiere que esta cosa gire hacia acá. Fíjense bien. Mientras que la fuerza de roce también quiere que esto gire a favor del reloj, ¿cierto? Es decir, que el cuadrado haga este movimiento. No me quedo tan cuadrado, ¿cierto? En fin, ¿ya me entendieron? Tenemos que el momento de F, que es la fuerza por el brazo de giro, más, porque van en el mismo sentido los dos giros, más, ¿se fijan? Ambos momentos o ambas fuerzas hacen momento de manera de que el cuadrado gire en el sentido del reloj. ¿Se fijan? Entonces más la fuerza de roce por A dividido por 2 es igual a 0, porque no tenemos más fuerzas que hagan momento en torno al origen. 0. Entonces tenemos las tres ecuaciones. ¡Qué maravilla! Y con estas tres ecuaciones nosotros nos podemos divertir mucho. ¿Cómo? No conozco la fuerza de roce, pero sé que la fuerza de roce es igual a mu por n. También sé que n de obtengo que, es decir, de la ecuación 2, obtengo que n es igual a w coseno de alfa. Así que si yo junto estas dos, voy a obtener que la fuerza de roce es igual a mu por n, ¿cierto? Es decir, reemplazo mu w coseno de alfa. Y ya tengo
mi fuerza de roce en términos del peso, que era lo que yo conocía, ¿cierto? Siempre el peso es un dato. O consideremos los datos en este caso, no siempre, ¿eh? Quizá puede haber una trampa ahí. Y con esto yo puedo preguntarles la siguiente duda que me viene. ¿Cuánto debe valer F, la fuerza F, ¿cierto? Aplicada ahí arriba, en el extremo superior izquierdo. ¿Cuánto debe valer F para que el cuadrado se precipite? ¿Cuánto debe valer? ¿Cuánto debe valer la fuerza F? Este tipo de preguntas nos podemos hacer y llegar a responder con esta teoría poderosa. Entonces, el equilibrio nos regala esta ecuación y esta ecuación. Si se fijan, F, despejándolo de acá, tiene que ser ni más ni menos que igual a la fuerza de roce. Entonces yo la voy a desarrollar aquí, que creo que se alcanza a ver en la cámara. Vamos a verificarlo. Sí, perfecto. Fíjense ustedes que F tiene que ser igual, según el equilibrio, a menos la fuerza de roce. Evidente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué resulta? Porque ya tengo el valor de la fuerza de roce en función de lo que sé. Entonces F tiene que ser igual a menos mu por W y coseno de alfa. Ahora podemos seguir jugando eternamente con las ecuaciones y si el tiempo lo permite, ahora el equilibrio también nos regala esta relación, según la cual F va a ser, a ver, voy a borrar. Sin olvidar nuestras fuerzas, ¿cierto? Esas no las borran nunca. Entonces, si se fijan, la ecuación 1 dice que F va a ser igual a fuerza de roce. Estoy despejando, ¿cierto? Menos W seno de alfa. Yo ya sé que la fuerza de roce es mu por la normal. Entonces reemplazo mu W coseno de alfa menos W seno de alfa. Y ya sé que
Entonces F resulta ser mu coseno de alfa menos seno de alfa por W. Y por otro lado, tengo que la ecuación de momento que tiene que ver con este giro me arroja que F va a ser igual a menos la fuerza de roce. Es decir, F tiene que ser igual a menos mu W coseno de alfa. Es decir, que tiene que ir para el lado contrario. Tendría que ser para que esté en equilibrio F igual a FR y FR, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de lo contrario esta cosa se vuelca. Entonces, la ecuación de momento habla del límite de volcamiento, ¿cierto? Así como están las cosas, en el presupuesto que F esté aplicado en el extremo superior, es muy fácil volcar esto, ¿cierto? Por eso, para que esté en equilibrio, F debiera estar en el sentido contrario, de manera que esto no se vuelque. Pongan ahí F igual fuerza de roce para no volcar. No volcar. Entonces, esta es la relación límite de volcamiento. Mientras que la ecuación de la suma de fuerzas horizontales es la ecuación límite de deslizamiento. Claro, es lógico, si las fuerzas que tienden a mover esto hacia la derecha son mayores que las fuerzas que tienden a sujetarlo, o digamos mover a la izquierda en el diagrama de cuerpo libre, entonces esta cosa se va a deslizar hacia abajo, pensando en algo coherente con el espacio gravitatorio. Porque alguien podría decir, ¿y por qué no podría arrastrar hacia arriba la fuerza de roce a todo el sistema? Porque eso simplemente no pasa. Pero sí podemos empujar a esto hacia abajo, y para ello tiene que cumplirse que F tiene que ser mayor que esta relación del peso. Cuando F es igual o mayor a esta relación, nosotros vamos a poder deslizar el cuerpo cuadrado de lado A. Y asimismo, cuando F sea mayor que la fuerza de roce, vamos a tener que va a poder volcarse este asunto. Entonces tenemos dos límites, deslizamiento y volcamiento. I'm down here for your soul.